Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos hoy aquí para celebrar el 15 cumpleaños, la niña bonita, del grupo de investigación Admira, que es el grupo de investigación de análisis de medio, imágenes y relatos audiovisuales en su historia para el cambio social. Bien. Un poco largo, que nació en el año 2008 y que pertenece al Departamento de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Bien, Admira es uno de los grupos de investigación pioneros de la facultad. No, en vano cumplimos 15 años y me atrevería a decir que además de pionero en el departamento también lo es en la propia facultad, porque digamos que ha creado un grupo consolidado de gente, tiene un ámbito de estudios muy específico, ha hecho mella no solo en la facultad, sino en otras facultades de la universidad y además es de referencia a nivel nacional en las distintas facultades donde se imparten estudios de comunicación audiovisual. Este grupo lo fundó aquí nuestra amiga Virginia y para mí es un honor presentarla hoy aquí por dos motivos fundamentales. Uno, porque es una magnífica profesional, investigadora y docente, es el alma mater, creo, del área de audiovisual de la Facultad de Comunicación, ha sabido cohesionar y aglutinar a un maravilloso grupo de personas, muchos de los cuales nos acompañan aquí, y Virginia tiene muchísimas publicaciones, no solo en cantidad, sino en calidad, y aunque a ella no le guste que lo digamos, es la profesora más citada de toda la facultad. Y también ha dirigido casi 20 tesis doctorales, que no son pocas, son muchas, y fruto de ese trabajo, generalmente no reconocido dentro del ámbito universitario, pues es este grupo de personas que hoy nos acompañan y que forman parte de Admira. La segunda razón por la que para mí es un honor presentar a Virginia es porque es una gran amiga y una gran persona. Por eso no hace falta que os creáis todo lo que han dicho. Y porque siempre sabe, aunque nos movamos en un entorno de trabajo, cuidar las individualidades, tratarlas con la que cada una de ellas necesita, mimarlas y cuidarlas. Bueno, además estoy contenta de que sea Virginia la que actúa hoy, 7 de marzo, y su grupo, porque mañana es día 8 y Admira tiene el 8 de marzo muy presente, no solo en su color, sino en su ámbito de investigación. Yo creo que Admira piensa en Violeta siempre, como su creadora, y creo que es un día muy oportuno para que hoy sea el grupo que se presenta. Así que, bueno, os hablo una mijita de Ciencia Boulevard, que es mi parte, ya que soy la responsable de este proyecto. Es un proyecto de divulgación científica que se realiza aquí en Boulevard Café, donde generalmente nos acompañan investigadores de las distintas áreas de conocimiento para hacer accesible la ciencia a la ciudadanía en general. Así que, pues hoy toca Ciencias Sociales, que no es lo que más abunda, pero que nos empeñamos en que estén presentes en este ámbito de conocimiento, y toca Admira y toca Virginia y su grupo de investigación. Así que, venga. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Yo pensaba que esto iba a ser una charla de divulgación y tal es así como lo hemos preparado, pero veo que hay más expertos de género que no iniciados, así que con el permiso de todos mis compañeros, compañeras y compañeros, voy a dirigirme especialmente a los dos valientes, la valiente y el valiente, tres, quizás, espectadores que no conozco, y entonces esta charla va por ustedes tres y también por nuestro camarero, que luego le daremos mucho trabajo. Ah, por supuesto, y todos los espectadores de YouTube, hola, ya mañana, esto es un poco extraño, ¿no? Yo les hablo ya desde el pasado y les saludo hacia el futuro. Ustedes han visto que yo tengo estas gafas que he comprado en carnavales, como pueden imaginar, todo el equipo las trae también y pensarán, bueno, esto es una mamarracha que viene a hablarnos de ciencia y para hacer la gracia y captar la atención de los espectadores se pone sus gafitas y luego se las quita y tal, ¿no? No me las voy a quitar porque me he comprado unas específicas para que estén encima de las mías, con lo cual no me estorban y casi
veo bien. Me las quitaré cuando termine porque precisamente la intervención con la que queremos empezar a celebrar nuestro cumpleaños como investigadores, como grupo de investigadores, compañeros y además amigos, es precisamente este acto de hoy que, coincidiendo, gracias por supuesto también a Mari Carmen y al vicerrectorado por darnos esta opción, coincidiendo con el día de mañana 8 de marzo, puesto que mañana a estas horas estaremos en otro lugar, el mejor sitio donde podíamos celebrar doblemente el Día de la Mujer y además el cumpleaños de Almira, sin duda es este sitio, ¿no? Como veis en la pantalla hemos titulado, y digo hemos porque lo hemos hecho entre todos, hemos titulado esta pequeña charla como Tus gafas violetas. Primero porque se trata de intentar dar una mirada violeta hacia el mundo, sobre el mundo, y segundo porque nosotros trabajamos con los ojos, independientemente de que trabajemos con las manos, fundamentalmente trabajamos con los ojos y con los oídos porque somos todos del Departamento de Comunicación y específicamente del área de comunicación audiovisual. Pasamos entonces, para centrarnos un poco, del humo morado a las gafas moradas. A nadie se le esconde, ya todo el mundo sabe por qué se llama, por qué se utiliza el color violeta para conmemorar cualquier cosa que tenga que ver o reflejar o simbolizar la lucha de las mujeres y tiene que ver, por supuesto, con el humo morado que salía de esta fábrica neoyorquina aquel día nefasto de marzo en el que murieron muchas mujeres como en una ratonera en ese incendio. Pues desde ese 25 de marzo de hace ya más de un siglo en Nueva York hasta hoy, 8 de marzo, día ya institucionalizado para todo el mundo, no solamente para un lugar como es Nueva York, que parece que todo sucede en Nueva York, ¿no? Incluso todo lo más pasado y todo lo más futuro. Bueno, pues ya esto se ha extendido porque es una lucha global, internacional, por mucho que nuestros políticos se empeñen en que no sea así y se empeñen en fragmentarnos cuanto más posible, porque de esa manera perdemos todas las fuerzas. Esas gafas violetas es lo que queremos poner en vosotros hoy, en usted. Queremos ponerle las gafas violetas para que a partir de este momento, cuando salgan a la calle, puedan ver con ese filtro todas las realidades. No es algo muy difícil y se puede hacer desde muchas perspectivas. Ven ahí también que he puesto esa mirada de mujer con, entre paréntesis, la interseccionalidad, teniendo en cuenta que cuando yo hablo de mujer lo hago por abreviar, porque estoy hablando siempre de mujeres, de todas las mujeres, en esa interseccionalidad, porque no es lo mismo una mujer rural que una mujer urbanita, no es lo mismo una mujer del siglo XVIII que del siglo XXI, ni es lo mismo una mujer de África que de Japón que del Polígono Norte. Entonces estamos hablando de unas realidades muy diversas y sin lugar a dudas los estudios de las mujeres pasan por esa mirada violeta o esas miradas violetas, todas, con todas las gamas, con toda la paleta cromática que se aproxime del rosa al morado casi negro, ¿no? Buscamos con esa mirada sencillamente solidaridad, empatía y especialmente igualdad. No queremos regalos, no queremos estar por encima de nadie, queremos estar de lado a lado, ni por encima ni por debajo. Y lo digo no solamente por la cantidad de mujeres que hay en mi equipo de investigación, también por los hombres, porque afortunadamente tenemos una amplia representación de géneros y sexos en mi equipo y también somos todos feministas, todos y todas. Las mujeres, los estudios de las mujeres, pues ahora mismo están perfectamente en el foco, en el ojo del huracán, fundamentalmente en los gobiernos y las instituciones, que es lo que tienen que hacer, pero de alguna manera es la sociedad la que está ahora mismo trabajando más por todo esto, las cosas como son. Ya he dicho antes que los gobiernos lo que han hecho en algunos casos ha sido entorpecer esta lucha social, pero aún así el grueso de los avances que se están consiguiendo se debe precisamente a las mujeres y a las preocupaciones sociales, tanto por un lado a la sociedad civil, a los distintos colectivos
como por la sociedad investigadora, la sociedad académica, que es a la que nosotros pertenecemos. Y esa no es que sea necesaria, es que es todavía más necesaria, sobre todo porque tenemos delante muchísimos estudiantes. La investigación no es una cosa independiente, aparte y ajena a la docencia, sino que debemos utilizar esos avances investigadores para después transmitirlo de alguna manera en nuestras clases, aunque nuestros planes de estudios no nos lo permitan. Hacernos de gamberro por lo menos una vez al mes o 2 veces al mes y hablar un poco de esas investigaciones que salen, nuestras últimas investigaciones que salen en revistas o en capítulos de libros, en conferencias de congresos y que luego no llegan a nuestros estudiantes porque están en niveles muy iniciales, ¿no? Pues de esa manera nosotros tenemos una responsabilidad social en formación de nuestros estudiantes y nunca es tarde, nunca llegamos tarde. Por mucho que nos lleguen ya a partir de 19 años, creo que siempre es tiempo posible para poder cambiar mentalidades y soy consciente de ellos, como algunos de mis compañeros también, después de haber impartido durante muchos años y haber montado y luchado por la asignatura de estudios de género en comunicación audiovisual que tenemos en nuestro grado. Hay gente que ha hecho esto antes que nosotros, mucha gente ha empezado a investigar desde la perspectiva de las mujeres con gafas violetas, antes, desde luego, que llegáramos los de comunicación, que es verdad que son unos estudios relativamente tardíos, pero nosotros ya le hemos echado un poquito de más lentitud al asunto, ¿no? Hay unos inicios en ciencias de la salud, que son los que más se han ocupado de los temas de estudios de las mujeres, ya desde el siglo XIX, aunque quizás no lo suficiente. Lo digo no por nada, sino porque hace muy poco es cuando han salido los anticonceptivos masculinos, mientras que los anticonceptivos femeninos existen desde hace muchísimo tiempo. Entonces, aunque es verdad que Ciencia de la Salud ha sido la pionera, la que ha arrancado este tipo de estudios, bueno, pues quizás tendría que haberlo hecho con un poco de mayor dedicación, ¿no? Después incorporaron las humanidades e inmediatamente detrás las ciencias sociales y jurídicas, que es donde estamos nosotros. Entonces, a partir de la segunda mitad del siglo XX es cuando empieza a partir de todos los movimientos feministas también producidos en esas mismas fechas, en los años 60-70, unido además a la proliferación de las semióticas, que fueron las primeras investigaciones desde el punto de vista de la comunicación audiovisual que empiezan a trabajar en este tema, además de en la sociología, que nos lleva también bastante delantera. Perspectivas de estudio con las que podemos mirar con esas gafas violetas la comunicación audiovisual son diversas, ¿no? Fundamentalmente hay 3 formas de hacerlo, tomando a la mujer desde los 3 puestos en los que se les puede considerar anclada, ¿no? Desde detrás de la cámara, mitad de la cámara y al otro lado, ¿no? Puede ser como directora, guionista, productora de bueno, cualquier tipo de producto audiovisual, también como personaje y también como espectadora. Esta es la zona más débil hasta el momento. Vamos, los estudios de recepción generalmente suelen ser los más débiles en comunicación y en ciencias sociales porque exigen mucho dinero para poder trabajar con espectadores y espectadoras y desgraciadamente no lo tenemos. Y menos este año, que la Junta de Andalucía no ha dado ni una sola peseta o nada. Desde junio del año pasado los equipos de investigación están a cero. Todas estas perspectivas de estudios, yo puedo hablar, por ejemplo, que es una de mis especialidades, sobre la mujer como directora o como guionista. En ese sentido, se tiene que hablar de la mínima representación que existe en el mundo empresarial, en el tejido industrial cinematográfico en general, pero en particular en el ámbito español, donde la representación femenina es verdad que ha aumentado, pero ha sido ridícula, por no decir inexistente, hasta hace muy poco tiempo, ¿no? No me quiero demorar mucho porque van a hablar mis compañeros para aportar otras miradas más, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos tenido 3 directoras desde los orígenes del cine y han permanecido esos nombres de esas 3 directoras durante muchísimo tiempo, hasta los años 90, ¿no? Y han sido pues Ana Mariscal, Josefina Molina, Pilar Miró, casi como las únicas, ¿no?
de quien, Ana Mariscal, por ejemplo, cumplimos este año el centenario de su nacimiento y en noviembre tendremos en el CICU un ciclo que voy a dirigir de cuatro películas, una de ellas como actriz y otras 3 como directora, en noviembre. Hay que esperar a los años 90 a que esto explote, ¿no? Y hay una serie de factores externos y otros internos que favorecen que ese caldo de cultivo empiece a germinar y empiecen a salir como hongos por todas partes mujeres que quieren trabajar en el audiovisual, fundamentalmente en la escritura de guiones y en la dirección de productos audiovisuales, ¿no? Esos factores externos son desde luego la posibilidad que tienen ya las mujeres en España de acceder a estudios específicos, o bien sobre cine o bien sobre comunicación, estudios que le van a permitir tener una formación sólida para dedicarse a este tipo de trabajo. Y por supuesto las políticas gubernamentales de distintos gobiernos que han ido favoreciendo lo que se ha llamado siempre la discriminación positiva, la posibilidad de que las mujeres tuvieran pues, un poco de más ayuda, un poquito de más empuje a la hora de presentar proyectos que pudieran ser financiados, ¿no? Y ayudados por los distintos gobiernos nacionales o autonómicos, ¿no? Los factores más internos pues, vienen precisamente de la necesidad de expresión que todas las mujeres tienen, sobre todo por la insatisfacción de no vernos reflejadas en el cine que hacían nuestros compañeros hombres en la cinematografía española, desde luego, ¿no? Los modelos extranjeros, hay ciertas películas que han marcado definitivamente a los países de cines periféricos, porque a nosotros no nos gusta. Nosotros tenemos una asignatura que se llama cines periféricos y ahí es donde damos el cine africano, ¿vale? O sea, el cine hispanoamericano, pero en realidad para la gran industria del cine, el cine español es un cine periférico. Vamos a ser realistas, ¿no? Entonces, hay ciertos modelos extranjeros y en este caso hay una película que influyó muchísimo, tanto en las espectadoras como en las escritoras y en las directoras, que creo que fue Thelma y Louise. Fue una película que marcó sin duda un antes y un después, también y que sumada a esa necesidad de expresión termina cuajando, ¿no? En la proliferación de mujeres directoras. Y además el asociacionismo, que llega un poquito más tarde, llega ya en la década del 2000, pero que ha sido absolutamente imprescindible en la historia de las mujeres y la cinematografía en España. La piña que han hecho todas las mujeres dedicadas al audiovisual en España, en esta asociación que se llama FIMA, sigue siendo, y no solamente la asociación nacional, sino todas las mini asociaciones que hay en las distintas autonomías, ha sido imprescindible para que hoy por hoy podamos tener, después de estas 3 generaciones previas, que entiendo yo, hay otros autores que dicen que hay más generaciones, yo con el paso, incluso yo misma, ¿no? Lo he llegado a decir, pero con el paso del tiempo creo que estas son las 4 generaciones que existen de mujeres creadoras del audiovisual y en concreto en el ámbito de la dirección y la escritura de historias, ¿no? Que en muchos casos pues incluso duplican el perfil, ¿no? Ellas mismas son escritoras de sus historias y directoras, ¿no? de las mismas. Efectivamente, esas pioneras que en los años 20 hacían todavía en mudo y blanco y negro, pero eran cortos, con muy poquita duración, muy pocas mujeres, hay que reconocerle lo que son, pero la primera que llegó a hacer 11 largometrajes y encima siendo actriz y encima, aunque era falangista, con el gobierno franquista enfrente, la primera que lo hizo, que tuvo que vender todos sus bienes para poder estrenar sus películas porque no se la querían estrenar en cines comerciales, fue precisamente Ana Mariscal y después las 2 compañeras que aprendieron, que se foguearon también en televisión, porque tanto Josefina Molina como Pilar Miró compartieron esas 2 facetas, ¿no? La de primero tener un trabajo para comer y luego para pagarse también los vicios, ¿no? Trabajar por ahí para pagarse después hacer los largometrajes que querían. Una tercera generación, que es la de los 80-90, a partir de ahí, de esa Thelma y Louise que les comentaba antes, donde están otros 3 grandes nombres, Gracia Querejeta, Icíar Bollaín y Isabel Coixet, que además son las 3, hay muchas más
bien, pero no tengo tiempo para citarlas a todas, y luego estas tres tienen un factor de internacionalización que es fundamental para nosotros, porque no todas las demás españolas, por muy buenas que sean, o siendo igual de buenas que estas tres, han podido consolidar una carrera internacional como sí lo han hecho estas tres. Y gracias a todo esto es el camino por el que llegamos a la generación actual, a estas últimas mujeres cuyos nombres probablemente todavía no sabéis, no os acordáis de todas ellas, pero sí de los títulos de sus películas. Entonces creo que el momento de ponerse las gafas violetas es ahora, y cuando nos guste una película y cuando sintamos que puede ser una película de mujer, busquemos el nombre del guionista, busquemos el nombre del director, para empezar a interpretar de otra manera eso que hemos visto y que nos ha gustado. Así que espero que a partir de ahora ustedes hagan el ejercicio de buscar guionistas y directoras en las series y en las películas que vayan a ver, y empiecen a emplear esa mirada violeta, ¿no? A pesar de todo, el informe de CIMA del 2022, fíjense, nos habla de que en las cifras del 20 teníamos un 33% de profesionales contabilizadas como mujeres y el resto eran hombres. Esto es una barbaridad. O sea, esto es una barbaridad porque hace muy poquito ese porcentaje era un 9, un 10, un 12. O sea, hemos conseguido mucho en poco tiempo, y ojalá podamos volver aquí dentro de 5 años y decir que el informe CIMA de 2029 decía 50-50. Y eso es a lo que nos gustaría llegar. Esa mirada sobre la dirección o la escritura puede ser también una mirada sobre los personajes, sobre cómo se construyen los personajes. Y cómo se construyen, además, en muy distintos géneros. No vamos a hablar hoy de la mirada violeta sobre los géneros tradicionalmente entendidos como femeninos, el melodrama, el musical, el cine folclórico. No, hay otros géneros raros donde a nadie se le ocurriría investigar qué puede estar pasando dentro de esos géneros con los personajes femeninos. A nosotros sí. Entonces nosotros vamos a hablar, bueno, estas son publicaciones interesantes, específicas sobre el tema. La última es la que ven arriba a la izquierda, Directoras Contemporáneas del Cine Español. Es un diccionario que acaba de publicar, además, en el mes de enero, la propia Universidad de Sevilla, la editorial de la Universidad de Sevilla, cuya directora está también por ahí. Es de descarga gratuita, con lo cual pueden entrar en la página web de la universidad y descargarse ese libro para tener actualizado hasta el último momento la nómina de mujeres directoras españolas. Pero, como les decía, también tenemos algunas cuestiones de género que aparecen en películas donde no se nos ha ocurrido mirar. Y hay algunas compañeras mías que sí han mirado a fondo esas películas y ese género, por ejemplo el género negro, que es algo que ha hecho Laura, que la aquí, y que les va a contar ahora cuál es las conclusiones a las que ha llegado en esa investigación. La derecha avanza, izquierda. Buenas. Apágalo. Vete. Sí. ¿Ya? Bueno, yo soy Laura Pacheco. Tengo la dificultad de hablar después de la jefa, pero es algo que hay que afrontar, así que voy a intentar ser entretenida. Como ha dicho Virginia, a mí se me ocurrió analizar personajes femeninos en películas donde de por sí no se esperan personajes femeninos, a ver qué ocurría. Me llamó la atención porque hice una investigación previa de la representación de la mujer en los Goya. La hice en 2016 y fue de los últimos 10 años, ¿vale? Para que más o menos nos encuadremos. Y me llamó la atención pues, que ya había directores como Rodrigo Sorogoyen, Jaume Balagueró, directores, Alberto Rodríguez, directores que copaban buena parte de esos premios, donde hacían películas cinematográficamente muy buenas, de thrillers que se estaban asentando, que eran muy interesantes, sin mujeres, porque sí.
Entonces decidí enfocar mi tesis doctoral a investigar a fondo la representación femenina de las mujeres en el thriller en toda la historia del cine español. Y de la tesis salió ese libro que ahí está la portada, que hicieron en RIDAC, bastante bonito. Y bueno, básicamente pues analicé unas 120 películas de toda la historia, como ya he dicho, con su análisis a fondo de diferentes aspectos de 135 personajes femeninos. Y luego hubo un apartado que me pareció interesante, que fue analizar las profesiones de todas las personas que salían en las películas y dividirlas por género. Esto me llevó, aparte de mucho tiempo, contar 8.000 figurantes, ¿vale? Aproximadamente. Y bueno, traigo aquí algunos de los resultados de la investigación, no todos, pero bueno, algunos que me parecen interesantes resaltar específicamente hoy. Aquí vemos, cuando hablamos de personajes activos y personajes pasivos, estamos hablando de que contabilicé personajes activos era simplemente que hicieran algo. O sea, no necesitaban llevar el peso de la trama, no necesitaban ser absoluta protagonistas de su historia, simplemente que se movieran, que hicieran alguna acción, que hicieran avanzar la historia. Pues vemos, si nos centramos, por ejemplo, en las 3 últimas décadas, para no acusar de que si el franquismo, que si la censura, que si tal, en las 3 últimas décadas, desde los 90, hay aproximadamente la mitad de los personajes femeninos siguen siendo pasivos. Se nos siguen retratando a las mujeres en los thrillers españoles como personas que no hacen absolutamente nada, aparte de acompañar al señor de turno, ¿vale? Otra de los resultados que me llamó la atención fue la cantidad de violencia. Es verdad que en los thrillers, en general, hay mucha violencia, no es específicamente contra las mujeres. Pero si te paras a analizar la violencia que se ejerce específicamente contra las mujeres, se ve que aparte de mostrarla casi el 60% de las películas, ¿vale? Muestra algún tipo de violencia contra las mujeres, hay más frecuencia, es más probable ver violencia sexual que violencia verbal. Es decir, hay cierto placer por ver a una mujer siendo violada, abusada, etcétera, más que insultada, que sí que es algo que es muy frecuente en los thrillers y donde hay menos disparidad de género, por ejemplo, ¿vale? Otra de las cosas que me llamó la atención fue la cantidad de casos de falsos testimonios. Es una cosa de la que se habla mucho, ¿no? Los falsos testimonios de violencia de género. En mi muestra me encontré un 5%, que es algo que está extremadamente por encima de la media, ¿vale? De la realidad me refiero. De los casos de falsos testimonios de violencia de género me llamaron la atención 2, porque son falsos testimonios de abuso sexual infantil. Es decir, 2 chicas que lo que quieren es fastidiarle la vida al señor de turno. También me llamó la atención que eran falsos casos, entre comillas, porque sí que había una línea gris, tan típica del thriller, cine negro, tal, una línea gris donde no se sabe si ha habido abuso, si no lo ha habido, si era una relación consentida o si no lo era. El caso es que hay 2 películas que muestran falsos testimonios de abuso sexual infantil que me parece bastante llamativo y de hecho una es menos conocida que Mindscape, pero la otra es Regresión de Amenábar, que bueno, es bastante llamativa. En cuanto a los casos que presentaban falsos testimonios, ya al margen de los de abuso sexual infantil, evidentemente, eso está muy claro, hay 2 tipos de mujeres, que son las desequilibradas o las malas. Y luego está el mix, que es la mala desequilibrada, que esa nunca falla. Siempre. Esa es fantástica. Como he dicho, uno de los apartados más amplios de lo que fue la tesis, ¿no? Fue el análisis de los figurantes, ¿vale? De las profesiones. Y bueno, he traído uno por traer uno, ¿vale? Pero hay muchísimos. Los fui dividiendo por categorías profesionales. Esta, si no se ve muy bien, os lo voy contando, es el de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso tan representado en los thrillers y tan masculino a la vez, ¿no? Entonces, comisarios y altos cargos, 0 mujeres, literalmente 0. 120 películas, a nadie se le ocurrió poner una comisaria. Inspectores de policía, 88% señores, 11% mujeres, bueno, ¿vale? Policías, esto llamaba la atención porque los inspectores están por encima, las policías son esas que van por la calle pegando tiros, corriendo detrás de alguien, pues entonces aquí hay menos porque tienen más acción. Entonces hay un 4% de mujeres, ¿vale? Y en cuanto a guardias civiles y militares, datos muy parecidos también por eso, ¿vale? Por la cantidad de acción, me refiero física, que necesitan esos personajes, ¿vale? Entonces se les representa menos porque las mujeres no estamos preparadas para pegar tiros ni para correr detrás de nadie, todo el mundo lo sabe. Una de las profesiones que
que uno de los aspectos que quise analizar como una profesión fue precisamente el apartado criminal. Porque me llamaba la atención que, por supuesto, los criminales, que en el thriller se trata como una profesión, son masculinos. Y para ver un poco más las diferencias, quise diferenciar ya no solo criminales femeninos y criminales masculinos, sino prostitutas y hombres que se dedican a la prostitución. Para sorpresa de los que me escuchan, me encontré un hombre que ejercía la prostitución en una película de Mariano Barroso que se llama Lo mejor de Eva, y Miguel Ángel Silvestre es prostituto, por si alguien le quiere echar un ojo. Pero me llama la atención, por supuesto, hombres criminales, casi el 80%, ¿vale? Y en cuanto a mujeres criminales, que es mujer cometiendo cualquier acto delictivo, me da igual que fuera un robo, un atraco, un asalto, un asesinato, me daba igual, criminal es criminal, ¿vale? Pues era más probable ver a una mujer ejerciendo la prostitución que a una mujer cometiendo cualquier acto delictivo, ¿vale? Porque al final, si estamos al margen de la ley, pues es para prostituirnos. Que bueno, me parecía un dato a resaltar, especialmente en un día como hoy, donde creo que la prostitución es un tema del que deberíamos hablar más a menudo y poner en cuestión y preguntarnos por qué cada vez que nos representan en películas cometiendo actos criminales o algo al margen de la ley, se nos presenta como prostitutas y, por supuesto, de decoración. A la hora de hablar de las profesiones salieron pues los famosos retos del terciopelo, que para quien no sepa lo que es, pues lo típico de enfermeras, médicos, ¿vale? Personal administrativo, ejecutivos. Personal administrativo son secretarias, ¿vale? Muchísima representación de secretarias y el señor enchaquetado. Y luego, por supuesto, las azafatas y los pilotos de avión. No hay pilotas de avión, o sea, es que ya la palabra suena diferente, ¿no? Y por último, uno que casualmente no era un gueto del terciopelo, donde no había esa discriminación, es el servicio de limpieza. Eso es todo para nosotras, podemos limpiar todo lo que queramos. Así que os voy a dejar con mi compañera Irene, ¿vale? Y espero que os haya parecido interesante y que os haya hecho reflexionar. Para el final, pues le paso la diapositiva. Os dejo con la otra Irene. ¿Aquí empieza? Sí. ¿Dónde era la otra, no? ¿De qué es aquí? No, todavía más. A la derecha es hacia la... No miréis que hace spoiler. Espera. Que tiene que puesto mi micro, ¿no? Hola. Vale, perfecto. Que me siente. Que te pongas ahí. Bueno, ahora me va a fallar la voz. Bueno, yo antes de empezar, la verdad es que quería agradecer al Grupo Admira, con el que llevo poco, de estos 15 años llevo poco. Quería agradeceros a todo el grupo vuestra acogida, vuestra amistad y en especial a Virginia, que no en vano es la profesora más citada de esta universidad, a la cual conocía ya de cuando trabajaba en Reino Unido, para que veáis el impacto internacional también del grupo y de su trabajo, ¿no? Y bueno, pues nada, ya pasamos la página personal. He venido a hablar de cine de terror, que es lo que hago mi investigación. Y mucha gente me pregunta, ¿pero por qué terror? Y digo, es necesario ver el cine de terror con gafas violetas. Es muy necesario. El terror, además, nos dice, como género, nos dice mucho de lo que tememos como sociedad, estos miedos colectivos que se materializan, ansiedades, miedos, paranoia colectiva, que materializamos en forma de película. ¿A qué le tememos? Traigo un par de imágenes porque se ve muy claro dónde está focalizado el miedo, pero son estadounidenses, son películas slasher estadounidenses. Yo trabajo con cine español y yo, cuando todavía no tenía mi gafa violeta, veía estas películas y notaba que había una gran representación de personajes femeninos en estas narrativas. Sin embargo, era bastante problemática, ¿no? Por ejemplo, empezamos hablando de la mujer como víctima, aparece casi un arquetipo, ¿no? La mujer víctima, y además tiene un tratamiento muy diferente de las víctimas masculinas, cuyas muertes suelen estar muchas veces fuera de cámara, no aparecen, o es un disparo rápido, algo que se quita del medio. Las muertes femeninas tienen muchísima más duración, son mucho más explícitas, hay una persecución, me caigo, pierdo la ropa, lo típico, ¿no? O sea, ya vamos pasando por todos los clichés ya que estamos. Entonces ahí ya hay una diferencia grande de género, ¿no? Y luego la mujer monstruo, ¿no? En el cine, si pensáis en las películas de terror
española, desde los otros, empezamos a tener una representación de mujeres monstruo bestial. Las mujeres son malas. En distintas facetas, distintas representaciones, las mujeres son monstruos, son malas, son el elemento que trae el terror a una vida que es normal, que es la felicidad, lo que disrumpe, estoy pensando en inglés, lo que irrumpe, ¿no?, el orden, siempre es un personaje femenino. Veis aquí, por ejemplo, el miedo a la castración con los dientes. Traigo esta imagen porque se ve mucho la vagina dentata, ¿no?, la representación de la mujer, la vieja, que lo que quiere es como representar el miedo a la castración. Un ámbito, que me caen mis gafas moradas, por Dios, un ámbito en el que estoy trabajando ahora mucho es el tema de la maternidad. Y la maternidad, mira, por ejemplo, veis los otros, el orfanato, aquí en 30 monedas, la película Mama, siempre parece explotar el ideal de maternidad, mientras que en otros géneros sí que vemos que a lo mejor hay autoras que dicen, bueno, identifico una tendencia pronatalista. En el cine de terror, el ideal que se promueve es el ideal de maternidad tradicional, de la madre abnegada, de buena madre, y demonizamos a la mala madre, ¿no? Esta madre es muy mala, no solo que sea monstruo, sino, por ejemplo, Nicole Kidman o Belén Rueda. Al final, el monstruo verdadero es esa mala madre, ¿no? También aparece a través de una mujer que tiene demasiado deseo de ser madre y no puede. Y esto va a provocar unas terribles catástrofes a la narrativa. Es decir, tiene demasiado deseo de ser madre y eso también está mal. O sea, no basta con ser madre, sino que hay que llegar a un ideal de maternidad que es imposible. Y todo siempre construido con terror y monstruos, ¿no? Estoy dándole aquí, en verdad está allí. Luego las mujeres envejecientes y terror, que bueno, son todas colaboradoras, o son malvadas, un poco como había comentado Laura en el thriller, son muy malas. Las mujeres mayores, decía una autora, dice, las mujeres no solo envejecen, sino que se vuelven malas en las películas de terror. No hay una mujer mayor que sea buena, como a lo mejor en otros géneros si vemos el arquetipo de la abuelita dulce. En el género de terror las mujeres mayores son malísimas. Son muy malas, adoran al diablo, invocan al diablo, hacen espiritismo, siempre tienen algo que ver con el diablo, como, no sé, como si no hubiera otra cosa. Y también se utilizan como elemento de shock, es decir, por ejemplo en REC, la señora esta de aquí de REC, no sé si la habéis visto, hay zombies y tal, y de repente el shock de, uy, hay una señora que se ha caído, ¿no?, la pobre anciana que necesita ayuda, tal, una víctima, ¿no? Y la señora se levanta, totalmente cubierta en sangre, es un que te da el susto para levantarte del sitio, simplemente explotada por su factor de shock. Otra vez lo doy a la pantalla. Y ya está, ya le doy la palabra a Sofía, muchas gracias. Y el micro, ¿no? Bueno, hola a todo el mundo, yo soy Sofía y bueno, creo que es importante, ya que nos estamos poniendo las gafas violetas y hemos estado hablando constantemente de la representación de mujeres, es inevitable que hablemos también de las mujeres trans, así como el colectivo LGTBIQ en completo, ¿vale? Porque, como bien dice Zurian, tenemos que avanzar juntas, ¿vale? Y no podemos hablar de un avance y una igualdad de género si no incluimos al resto de colectivos que están oprimidos, ¿vale? Por este mismo sistema, que es el sistema cis heteropatriarcal, y todas luchamos contra el mismo, ¿vale? Como bien decía Virginia al principio, lo esencial es la interseccionalidad, ¿vale? Que es un término que surgió con el feminismo postcolonial, con la idea de incluir a las mujeres negras y de clase baja en el movimiento feminista, y en este caso el movimiento transfeminista, que se llama, que surgió más al inicio del siglo XXI, hablamos de lo mismo, ¿vale? Que es esa inclusión también de las mujeres trans en el movimiento. Y hablo de incluir a las mujeres trans en el movimiento porque creo que todas somos conscientes que hay una exclusión muy evidente, ¿vale?, de ese sector dentro de nuestra propia lucha, lo cual no tiene ningún sentido. Quería comentar simplemente, lo ha dicho antes Virginia, las ciencias sociales miran también hacia el panorama social y político que tenemos a día de hoy, y creo que es importante hablar de la reciente ley que se aprobó en febrero, ¿vale?, para la igualdad
real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBIQ, lo cual me parece bastante relevante, ¿vale? Es una ley histórica y es un avance que creo que hay que reseñar. Vale, es verdad. Bien, dentro de lo que decía de todos estos estudios que hemos hecho, hemos hablado desde la representación de la diversidad sexual en Hollywood clásico, que aquí mi compañero Valerio es el coordinador de ese libro. Hemos hablado también de las representaciones transidentitarias en las series del cine español, en particular nuestra compañera María Toscano, que ya no está en el grupo, pero bueno, ella ha trabajado bastante respecto a este sector, con películas desde Todo sobre mi madre a La puerta abierta, y en series españolas, por ejemplo Veneno, con mi compañero Sergio hemos publicado también un artículo en el que analizamos a la serie Veneno, la cual nos parece bastante transgresora, aparece en el 2020, ¿vale? O sea, no ha sido una serie que haya aparecido demasiado pronto, pero lo que quería reseñar es que en el artículo no solo analizamos a un sujeto, que en este caso es una mujer trans, sino que también la perspectiva que damos a nivel metodológico es diferente, ¿vale? Porque, como decía Audre Lorde, la casa del amo no se destruye con las mismas herramientas, y si seguimos utilizando los mismos tipos de análisis, vamos a seguir perpetuando los estereotipos que también salen en el audiovisual, ¿vale? Pues eso mismo se traslada a las investigaciones. Esto se amplía también a nivel internacional, en particular yo estoy haciendo una tesis y bueno, también hago ponencias y artículos sobre eso, la representación trans dentro de los festivales internacionales de cine europeo. ¿Vale? Los festivales son uno de los circuitos más relevantes a la hora de encontrar nuevas voces, nuevas identidades. Ahí hemos encontrado como películas como Touch Me Not o Lingua Franca, ¿vale? Hay muchas. Han aparecido y han roto un poco con esos cánones, ¿vale? Y como decía la teoría queer, tenemos que empezar a romper el sistema desde dentro, y aunque los festivales sean comerciales, es una muy buena plataforma para esas nuevas voces. Al hilo de eso, me parece llamativo cómo precisamente en el Festival de Berlín, este año, mi tocaya Sofía Otero ha ganado el premio a Mejor Actriz, el Oso de Plata, y es una niña que representa la infancia trans, ¿vale? Me parece muy llamativo porque además también en el festival encontramos el documental Orlando, My Political Biography, y quería hacer especial hincapié en este documental porque habla mucho de esa evolución de la mirada cinematográfica, ¿vale? Una mirada muy diacrónica, dado que es una autobiografía que adapta una película de los años 90 de Sally Potter, y esa película a su vez adapta una novela de los años 20, ¿vale? De Virginia Woolf. Entonces vemos cómo pasamos desde ese feminismo de la primera ola y llegamos a esta mirada transfeminista, y vemos cómo todo unido avanza mucho mejor, ¿vale? Estas son algunas de las publicaciones fundamentales que tenemos, como decía, Rompiendo el Código, que es de la diversidad sexual en el Hollywood clásico, y Transformando la Televisión, donde además tuvimos a la maravillosa Marc Ambroyer presentando allí el libro. Y paso a mi compañera Isma. Gracias. Sí. ¿Me lo agarro? Sí, por favor. De enchufar hacia allí para el paso de la diapo. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Inmaculada Sánchez Lavella Martín y bueno, yo os voy a hablar de una investigación que tuve la oportunidad de hacer con Virginia sobre la violencia sexual en el cine español. No sé si se me escucha bien porque creo que se mueve. ¿Se escucha bien? Vale. Yo os voy a contar brevemente en qué consistió este artículo que fue publicado en una revista científica. Nosotros elegimos un total de 12 películas, como podéis ver, de diversas décadas y de diversas temáticas, con la intención de encontrar en cada una de ellas algún acto que tuviera que ver o en relación con la violencia sexual. Muy oportuno hablar de violencia sexual hoy, de violaciones y tal, con todo el tema político en el que estamos envueltos, pero política aparte. El trabajo consistió en este análisis de contenido de estas 12 películas y lo dividimos en dos partes. Por un lado quisimos, como he dicho anteriormente, analizar estas
secuencias, estas escenas, y por otro lado, que en mi opinión es una de las partes más interesantes del trabajo, fue el momento de consultar mediante cuestionarios a estudiantes de la asignatura que Virginia ha mencionado anteriormente, sobre comunicación y género, que se imparte en el grado de audiovisual, qué opinaban sobre, o qué concepto, en primer lugar, qué concepto tenían sobre los actos que tienen que ver con la violencia sexual, y luego qué habían opinado, cuál era su opinión después de haber visionado algunas escenas que proyectamos en algunas sesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues yendo un poco por parte y en relación a la primera fase del estudio, en cuanto a los personajes que sufrían estos tipos de violencia sexual, pues quisimos poner el foco en primer lugar en las reacciones de las víctimas, prestando atención de manera especial a la resistencia que podían oponer o no en ese momento en el que se efectuaba la violación. Entonces, esto que yo os voy a comentar, como podéis ver, tiene mucho de datos porcentuales. De hecho, tengo aquí el móvil porque también luego quiero comentaros otros datos que os van a resultar interesantes en cuanto a la respuesta de los estudiantes. Podemos ver que de esas 12 películas, el 62,5% de los personajes femeninos que sufrían algún tipo de violencia sexual mostraban resistencia en plena virtud de sus capacidades. Yo creo que esto también es un aspecto interesante, ¿no? Si la víctima en ese momento está siendo consciente o plenamente consciente de lo que está sucediendo. En un segundo nivel encontramos un 12,5% de personajes femeninos que no muestran resistencia alguna, porque estaban inconscientes en el momento del acto de violación o porque estaban directamente dormidas, ¿vale? Y en un 6,25% los personajes femeninos mostraban resistencia con algún tipo de discapacidad. Ese personaje tenía algún tipo de discapacidad física, psíquica, ¿vale? Es curioso y a la vez puede parecer sorprendente que aparecía en personajes masculinos solo uno que sufría un acto de violación en la película Perdita Durango, ¿vale? Era un chico joven que a manos de su secuestradora pues es sometido a un acto de violación. La violación en cuanto a cómo se representan, en el caso del chico también habría que comentarlo, ¿vale? Porque el ritmo, la propia actitud del propio personaje es totalmente diferente a como lo eran los personajes femeninos, ¿no? En esta segunda parte de la diapositiva tenemos los perfiles de las víctimas y del victimario. No sé si lo veis bien, si yo molesto. Las mujeres que eran víctimas de algún tipo de violencia sexual, pues intentamos sacar un perfil, ¿no? Eran mujeres con falta de autoestima e inestabilidad emocional. Y por otro lado eran las típicas mujeres alegres y despreocupadas, que algunas de ellas, pues, mujer de vida alegre, ¿no? Es la que mayormente sufrían este tipo de violencia. Y luego, en cuanto a ese hombre que he comentado de la película Perdita Durango, pues su carácter, su forma de ser, era un hombre débil, temeroso y sin iniciativa. Es poco representativo, pero realmente resultó curioso, ¿no? Ver cómo esto se planteaba en esa película, que no sé si la tenéis en mente, pero que realmente no aporta nada al transcurrir de la trama, ¿no? En cuanto al victimario, esa mujer que realizaba ese acto frente a ese personaje masculino era una mujer violenta, sin más, pero me parece interesante resaltar cómo era el perfil de esos hombres que efectuaban cualquier tipo de acto de violencia sexual. Eran hombres que podían representar el rol del ladrón y el policía, o eran hombres que manifestaban de una manera bastante palpable un deseo sexual incontrolable, tenían ese carácter influenciador, eran manipuladores con problemas psicosociales o con inestabilidad emocional. Aquí tenéis algunos ejemplos, no he podido poner más por la limitación de las diapositivas que nos hemos marcado, pero especialmente quisiera resaltar el caso de esa escena de la película Kika, en la que, si la tenemos en mente, ese momento de escena es drástico en muchos sentidos. Especialmente llamativo, y es lo que yo quisiera resaltar en este momento, cómo cuando en el momento de la violación se mantiene un diálogo. El personaje femenino, que está en la situación en la que está, es capaz de mantener un diálogo. De hecho, en la segunda imagen podéis ver esa situación, ¿no? Un poco más relajada, incluso después de haber sucedido lo que ha sucedido, ¿no? Y en tercer lugar, pues bueno, remarcar en la película La piel que habito,
esa escena en la que Vera también está siendo violada. Igualmente mantienen un diálogo. Me parece especialmente llamativo que las víctimas dialoguen con el agresor en el momento, en este caso, de la violación. Voy a exponer, bueno, tenéis ahí expuesto cuáles fueron nuestras conclusiones. Resumiendo mucho, la representación gratuita y sin justificación en el guión de estas escenas. De hecho, esto es algo que luego le preguntamos a los estudiantes: ¿consideras que el acto de violación era necesario? Y obviamente la respuesta era no, no es necesario. Vale. La conclusión es que estos casos analizados, pues sobre todo el tema de la agresión y el abuso sexual, se trata con excesiva insensibilidad, siendo palpable la falta de empatía con las víctimas reales. Lamentablemente yo últimamente, pues diría que hace 2 semanas, conocí un caso relativamente cercano y es verdad como en este caso las víctimas se revictimizan. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque sufren en ese momento el acto de acoso o violación, pero luego se sienten víctimas ellas mismas, incluso culpables, y por eso a lo mejor no lo cuentan o tal. Entonces es verdad que la manera en la que esto se trata en las películas, pues en muchos casos pues no muestra empatía con la víctima y se hace de una manera bastante frívola, cosa que contrasta y que constata lo que plantea Bonorino en su trabajo de 2011, ¿no? Cuando denunciaba el tratamiento en cuanto a la representación del espectáculo a través de este tipo de acciones, ¿no? Y si voy bien de tiempo, que espero que sí, me gustaría compartir con vosotros los datos de la segunda parte de este trabajo. Como he dicho, para mí es la parte más interesante. Bueno, esto es súper interesante, ¿no? Pero me gusta y me interesa mucho siempre la otra parte, ¿no? Que piensan, ¿no? Los espectadores, y en este caso los jóvenes, que además en este momento no recuerdo bien si fue el contexto de lo de la manada, no sé, Virginia, si recuerdas. Entonces, el movimiento social era bastante acusado, ¿no? Entonces, yo me he apuntado aquí una serie de porcentajes con los que quiero que os quedéis, porque seguramente que os van a llamar mucho la atención, ¿no? En ese cuestionario que nosotros planteamos a esos estudiantes lo dividimos en 2 partes. ¿Qué piensas, qué opinas o qué es para ti la violencia sexual, la violación en concreto? Y en un segundo momento, qué habían opinado sobre esas escenas que nosotros le habíamos proyectado. Sobre la percepción de la violación en la vida real, la mayoría de los estudiantes opinaban que el perfil de violador es un hombre entre 20 y 50 años. Un 2,56% de todos los asistentes pensaban que siempre es desconocido. Vale, entonces, hay un alto porcentaje que piensan que son desconocidos. El que sea conocido es algo que parece que no va a pasar, ¿no? Hay un 1,28% que opina que la mujer es la que provoca la violación. Y esto fue un chico. Es un porcentaje reducido, pero es muy llamativo, fue un caso. El 46,15% piensa que la violación es un acto premeditado y que las razones de la violación es la superioridad masculina, los problemas mentales, la diversión y la influencia del porno. Esto por orden jerárquico, ¿vale? Por último, sobre las escenas de violaciones expuestas en las películas que hemos comentado, he rescatado 2 cuestiones que me parecieron muy interesantes, y era, ¿qué le provoca ver la violación en el caso de la mujer? Nosotros planteábamos ansiedad, tensión o miedo, o no me provoca nada. Entonces, cuando la mujer era la que estaba siendo violada en alguna de estas películas, el 94,87% pensaba que le provocaba ansiedad, tensión y miedo, siendo la ansiedad lo más relevante, ¿vale? Un 2,56% decía que cuando la mujer estaba siendo violada, pues no sentían nada. Esto es interesante cuando lo contrastamos en el sentido inverso. ¿Qué te provoca ver la violación de un hombre? ¿Ansiedad, tensión o miedo? El 84,61% pensaban que le provocaba o sentían ansiedad, tensión o miedo. En este caso, cuando el hombre es el personaje que es violado, un 12,82% indica que no sentía nada. Es un 10% más que el porcentaje anterior, y esto es porque 10 de las mujeres que habían sentido ansiedad anteriormente, cuando el personaje hombre era violado, pues no sentían nada. Entonces creo que en este caso es llamativo también un poco la intención o las sensaciones del espectador, dependiendo de quién es el personaje que está sufriendo ese tipo de violencia sexual. Como últimos datos, si bien he comentado que la ansiedad era lo más característico en las mujeres, en el caso de los hombres
hay que comentar que 2 hombres sentían tensión cuando violaban a las mujeres y miedo cuando violaban al hombre. Y recordamos que solamente hay una escena de violación de un hombre y que la escena estaba representada de una manera muy banal, muy superficial, que nada tenía que ver con las representaciones de violaciones de mujeres que habíamos proyectado anteriormente. Pues esto es todo. Gracias. Bueno, también, para rematar un poco lo que ha comentado, tuvimos la oportunidad de hacer el cuestionario a 4 mujeres que habían sido violadas. Y, como podéis imaginar, los resultados no tuvieron absolutamente nada que ver con los resultados de mujeres que no habían sido agredidas sexualmente cuando veían una escena así representada en cine, ¿no? Y vamos a terminar ya con la última intervención, otra Inmaculada Gordillo, que es una de las pioneras en la creación del grupo. Y que voy a hablar, a pesar de ser la más joven de todos, de los viejitos. A ver, una de las líneas de investigación de Admira, una de las líneas que están pujando fuerte en los últimos tiempos, aunque llevamos desde el primer momento con ella, son la línea de investigación de estudios etarios, de estudios de personas mayores de 65 años. Si Admira se dedica a investigar territorios de grupos de personas marginadas, como los inmigrantes, como todo el colectivo LGTBI, minoritarios en el sentido de menos tratados, peor tratados en relación a los medios, no se podían quedar atrás los mayores de 65 años. Y las gafas violetas también nos las colocamos en ese momento. Es verdad que tenemos estudios sobre mayores de ambos sexos, pero hemos tratado de forma especial el mundo de las mujeres envejecientes en los medios. De hecho, el libro de La Isla Etaria es un libro colectivo de todos los integrantes de Admira, lo tenemos por aquí, donde tratamos en forma de capítulos temas relacionados con la radio, con el cine, con las redes sociales, la publicidad, en general la televisión, las series de televisión en general, prácticamente todos los ámbitos de los medios de comunicación en relación a las personas mayores. Estamos en una época, leyendo esa frase, una época paradójica, donde estamos buscando todos una vida muy larga, pero arrinconamos e invisibilizamos a la vejez en los medios de comunicación. Es curioso, me falta el mandito, es curioso cómo en muchos territorios de los medios nos olvidamos de los mayores y sobre todo de las mujeres mayores. Por ejemplo, en publicidad, una mujer mayor de 65 años solo la veremos en temas de cremas antiarrugas, compresas antipérdidas y cremitas de estas que se ponen en las dentaduras para que las dentaduras postizas se te peguen. Una señora de 60 a 65 años jamás se compra un coche de alta gama. Nadie ve conduciendo a una mujer mayor un coche de alta gama, ¿verdad? Nunca, jamás. Y tampoco compra cosas que un hombre mayor suele aparecer en publicidad comprándolo, teniéndolo o luciéndolo sin ningún tipo de problema. Bueno, pues ese aspecto nos preocupa especialmente. También el tema de las actrices mayores. De eso tenemos varios trabajos, no solo en este libro, sino también en artículos y otras publicaciones, como las mujeres mayores normalmente no ocupan papeles protagonistas, son siempre secundarias. Y cuando son secundarias, es decir, cuando aparecen en películas, tienen unos papeles relacionados con cosas muy negativas como la enfermedad, la muerte, son una carga, los demás tienen que cuidar de esa persona. Cuando, a ver, desde los 65 años hasta los 80 o los 90 años, hay muchas posibilidades de salud, de hacer, de elaborar elementos de ocio, de comprar, de disfrutar, de viajar, de hacer muchas cosas que no aparecen por regla general en los medios. Por otro lado, en el mundo del periodismo ocurre una cosa curiosa. Estuvimos estudiando
presentadores y presentadoras esto fue un estudio ya hace tiempo, presentadores y presentadoras mayores en televisión. A las mujeres mayores en los telediarios las jubilaban porque su imagen ya no daba... No resultaba atractiva dentro de los telediarios, por ejemplo, de los programas de reportaje. En cambio, a los hombres mayores, podemos recordar a Matías Prats, por ejemplo, a ese no lo jubilan nunca. ¿Por qué? Y bueno, y estamos hablando de jubilaciones de personas de mucho prestigio, como por ejemplo Rosa María Mateo, que denunció el caso en su momento. Entonces, todo este culto a la juventud, a la belleza, a mantenerse en cuanto la presentadora tiene arrugas, fuera, ya no nos interesa. Entonces, es algo que creo que en Admira hacemos bien en denunciar porque es un caso muy llamativo. También hemos hecho estudios sobre las series de televisión, como en realidad a veces, por ejemplo, el caso de esta serie, que estudiamos Virginia y yo, lo llevamos a un congreso en Valencia, en este caso había representación de jóvenes, de maduros y de escenas de matrimonio. La peor era la mujer mayor. Era una señora, un personaje odioso. Todos odiábamos a esa señora porque era una persona, molestaba, enturbiaba, las relaciones con ellas eran imposibles, estaba siempre, era egoísta, Entonces, ¿eso qué es? Representar ese tipo de personaje, ¿qué es? Pues no es más que, en realidad es una forma de violencia. Invisibilizar a un personaje o mostrarlo de una forma estereotípica y negativa, peyorativa, etcétera, no es más que una forma de violencia. No es una violencia física, no es una violencia verbal, es una violencia reflejada en los medios de comunicación, una violencia simbólica. Por eso, en estos estudios nosotros recalcamos la palabra edadismo como esa forma de violencia con la tercera edad, sobre todo en este caso con las mujeres. Estas fotografías son del capítulo que hice con un compañero, con Sergio Toledo, que hoy no ha podido venir, se llamaba Mi abuela es influencer, cómo las personas mayores son completamente, y las mujeres mayores son completamente capaces de utilizar las redes sociales y los medios de última generación para que se les escuche, para que se les vea, para que se les atienda y bueno, pues ahí encontramos muchos ejemplos de mujeres estupendas como estas que lucían sin complejos sus años y que podían ser desde modelo a influencer en maquillaje o a aventureras que mostraban sus ganas de viajar y sus ganas de mostrar el mundo. Como ya es muy tarde, yo lo dejo aquí. Os recomiendo el libro de la isla Italia. Y bueno, disculpamos a nuestra compañera Irene que hemos saltado su trabajo sobre la heroína en series de televisión y también en películas. Es muy recomendable y bueno, como otras cosas de Admira. Porque también hay mujeres heroínas, claro. Irene Raya las ha analizado, está por ahí. Si alguien quiere hacer alguna consulta podéis preguntarle tranquilamente a ella. Os la presentamos para que sepáis quién es y podáis ver que efectivamente también hay mujeres heroínas, aunque no es precisamente uno de esos roles que habitualmente suelen ser reservados para mujeres. Si queréis hacer alguna pregunta, nosotros hemos hecho todo lo posible por poneros las gafas violetas, que esa ya la tenéis que usar vosotros y vosotras. Y sí hemos traído libritos algunos libros para regalaros, ¿no? Porque como en todos los cumpleaños se dan regalos y vosotros no sabíais que era nuestro cumpleaños, pero nosotros sí sabíamos que ibais a venir, pues entonces sí que hemos traído algunas obras nuestras para regalar, especialmente, ustedes me perdonan, a estos dos valientes que estaban aquí desde el primer momento. No sé si querrán mejor este. Y ahora repartiremos también a los demás hasta agotar existencia, que es lo que hemos traído. Si queréis hacer alguna pregunta.
yo le diría a mi equipo que avanzara, que se pusiera aquí conmigo, aunque sea para hacernos una foto. O para salir todos juntos en el último plano, ¿no? Y luego nos despedimos de los espectadores de YouTube, ¿no? ¿No queréis preguntar? ¿Tenéis alguna inquietud con las gafas? Un aplauso. ¿Queréis preguntar algo? Porque mientras nos hacemos la foto podemos contestar. María del Mar ha sido